acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Señor, te damos gracias por este día, en el cual podemos descansar en ti, buscarte, Señor. Te pedimos que nos des la gracia de hallarte y de poder adorarte, de poder agradarte con nuestras canciones, con nuestras oraciones, que este tiempo sea agradable a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas la predicación y que también nos dé atención. Que bendigas a tu iglesia, Señor, te rogamos, Señor, que nos acompañes, que estés en medio de nosotros y que nosotros seamos conscientes de esto. Ayúdanos, Señor, a adorarte con reverencia, con gozo, al mismo tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Vamos a hacer la lectura del himno número 100, antes de la primera canción. El Salmo número 100, perdón. Salmo número 100. Salmo número 100. Dice así, Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a cantar el himno número 21. Himno número 21. 21. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Himno número 23. Perdón, 24. Himno número 24. Número 24. Honor y gloria a ti, buen Salvador. Cual niños que cantaron hosanas al Señor, y hebreos que con palmas
y oyes la oración. Lo bueno te deleita, también la adoración. Honor, honor y gloria a mi Rey Redentor. Nosotros ensalzamos tu nombre, oh Señor. Antes del siguiente himno vamos al Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 4, del versículo 10 al 20. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cantemos, hermanos, el himno número 25. Himno número 25. Perdón, el himno número 31. Ved al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la muerte sale invicto, todos demos velo. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos da Jesús. En los cielos entronadle, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Pecadores se burlaron
escuchad sus alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Antes de ir al sermón, vamos a cantar el himno número 110. Himno número 110. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Buenas tardes, hermanos.
Que el Señor les bendiga. Vamos a dar continuidad a nuestra serie sobre la doctrina del diezmo. Para iniciar, hermanos, les pido que me acompañen también. Vamos a orar todos juntos al Señor, que el Señor nos bendiga. Y les ruego, por favor, que de corazón clamemos juntos al Señor. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por la comunión de tus santos, de tus hijos. Gracias, Señor, por disponer en tu santa y sabia providencia que nos reunamos, Señor, en cada día santo a adorarte, a exaltar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con bendiciones espirituales. Te rogamos, Señor, que hagas resplandecer el rostro de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro bendito Rey y sumo sacerdote. Te pedimos, Señor, que nos guíes en adoración, que todos juntos te adoremos, Señor, por medio de los cánticos y también por la exposición de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos concedas, que estemos atentos, que seamos exhortados y animados por medio de ella, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y nos santifique por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio sobre la doctrina del diezmo. Recordarán, hermanos, en los 4 últimos sermones sobre este tema, habíamos hablado sobre el diezmo en la era patriarcal. 3 de los primeros sermones eran tocante al diezmo de Abraham a Melquisedec. El último con relación al diezmo de Jacob al Señor. Muy bien. El día de hoy, hermanos, no vamos a tener un texto específico que va a ser expuesto. Vamos a ir a varios textos, a varias fracciones de la palabra. Y vamos a cerrar, hermanos, el día de hoy en la doctrina del diezmo y el Pentateuco. Vamos a enfatizar la ley del diezmo en el pacto mosaico o en la ley de Moisés. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Este sermón podemos dividir en 2 grandes puntos. Primeramente, vamos a hablar sobre la doctrina del diezmo en la ley mosaica. Les quiero mostrar brevemente, ¿verdad?, que hay varias posturas acerca del diezmo. Vamos a, finalmente, después de ver la doctrina del diezmo en la ley mosaica, vamos a hablar sobre la continuidad y discontinuidad del diezmo de la ley mosaica. ¿Cuáles son los aspectos que cesan o que ya no continúan? ¿Y cuáles son aquellos aspectos que continúan y se aplican hasta el día de hoy para nosotros? Hermanos, la intención es estudiar el diezmo, considerando, hermanos, algunas reglas de interpretación. Si ustedes ya se habrán dado cuenta de que cada vez que iniciamos una predicación o un sermón sobre este tema, yo siempre hago un apartado para hablar de ciertos principios de interpretación. Cuando hablamos de principios hermenéuticos, es nada más principios de interpretación, cuáles son las herramientas disponibles para nosotros interpretar las escrituras. Y quiero hacer énfasis, hermanos, ahora en algo que todavía no hablé, ¿verdad?, que es la teología bíblica. La teología bíblica. En la teología bíblica, hermanos, o no significa, cuando hablamos de teología bíblica, no significa de que nuestra teología debe ser bíblica, porque claramente la teología nuestro entendimiento debe ser bíblico. A lo que nos referimos, hermanos, cuando hablamos de teología bíblica, es la consideración del desarrollo progresivo de la misma o que la misma escritura brinda sobre un tema. Por ejemplo, en la teología sistemática se estructuran los temas bíblicos. Sin embargo, para que una teología sistemática sea robusta y sea conforme a las escrituras, debe necesariamente tener una teología bíblica. Debe considerar todo el consejo de Dios. La teología bíblica no solamente es considerar toda la escritura, sino considerar la revelación en la historia de salvación y cómo el Señor va revelando gradualmente en su palabra ciertos aspectos o ciertos temas. Entonces, hermanos, ¿qué queremos hacer nosotros cuando estudiamos a lo largo de esta serie de los diezmos? Considerar, hermanos, una teología bíblica. También, hermanos, considerar o tener una hermenéutica cristocéntrica.
eso no significa que vamos a ir y a buscar al Señor Jesucristo en cada versículo. Indirectamente, los versículos pueden apuntar al Señor, pero muchas veces hay que atender también para no forzar eso. Entonces, una teología cristocéntrica necesariamente utiliza lo que también se conoce como tipología bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron a lo largo de la historia personas, eventos, animales, celebraciones, fiestas judías y demás que apuntan al Señor Jesucristo. Apuntan a su obra en la cruz, a su muerte, sepultura, a su resurrección gloriosa, a su exaltación a la diestra de Dios, a su retorno que es seguro e inminente. Entonces esas verdades, hermanos, fueron reveladas para nosotros, para el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde las primeras páginas. Entonces cuando vamos a estudiar un tema, la forma más segura es considerar eso, considerar toda la escritura, considerar una teología bíblica, una hermenéutica cristocéntrica, la tipología que ya les hablé recién, y también ya habrán escuchado el término en analogía de la fe, que solamente significa que la escritura es su propia intérprete. La escritura se interpreta a sí misma, y cuando hay textos que son relativamente oscuros o que no se entiende bien, debemos ir a los textos que son claros. Cuando hay textos simbólicos, debemos necesariamente ir a los textos que son literales, a modo de que ellas nos den la postura o un lente correcto para entender. Entonces, hermanos, esa es la intención en nuestro estudio de los diezmos, no solamente estudiar los diezmos, sino también ir considerando estos asuntos que tienen que ver con la interpretación de las Escrituras. También, hermanos, queremos considerar la hermenéutica reformada. Y cito a un autor, David Couture, en su libro sobre perspectivas sobre el diezmo. Yo ya he compartido esto en el grupo de la congregación de la iglesia con los hermanos. Lastimosamente está en inglés, pero dice en su libro sobre perspectivas sobre el diezmo, 4 puntos de vista. Él dice lo siguiente: algunos desde una perspectiva reformada, que generalmente dividen la ley mosaica en 3 partes, civil, ceremonial y moral, ceremonial o sacrificial, consideran el diezmo como parte de la ley moral. Ahí estamos nosotros. Por lo tanto, podrían comenzar su discusión sobre la cantidad de dar, declarando que los cristianos deberían comenzar con el diezmo. Continúo la lectura del material. No todos, dice el autor, en el campamento reformado dicen esto, pero algunos lo hacen. Muchos, desde la perspectiva dispensacional, ven la ley mosaica como una unidad. Por lo tanto, consideran que se ha cumplido y que ninguna de ellas se aplica directamente en la actualidad. Entonces, hermanos, recordemos siempre, no solamente cuando vamos a estudiar los diezmos, cuando vamos a estudiar las Escrituras, en general, cada doctrina, considerar estas cosas, tener en cuenta estas cosas. Miren estas opciones. Opción A: si una ley, todavía no empezamos, hermanos, con el desarrollo. Esto es una introducción y hablando un poco de principios y un apartado que siempre deseo hacer. Inciso A, les digo, les pongo esta elección que ustedes elijan entre A y B. A, atiendan la premisa, dice: si una ley del Antiguo Testamento no se repite en el Nuevo Testamento, entonces se deroga. Una postura más dispensacional, una hermenéutica o un principio de interpretación dispensacional. Luego tenemos la opción B: si una ley del Antiguo Testamento no se deroga explícitamente, entonces continúa. Hermanos, estamos con la opción B. Con la opción B necesariamente. Quien desee, hermanos, sostener la opción A, deberá ser un experto en malabarismo exegético, un habilidoso para reinterpretar las Escrituras, realmente. Bueno, hermanos, haciendo un repaso brevemente de lo que ya vimos hasta ahora, y si alguien no vio los primeros 5 sermones, les animo a que pueda escuchar, que pueda revisar y examinar. Pero ¿qué estuvimos viendo en los 4 últimos sermones? El diezmo de Abraham a Melquisedec y el diezmo de Jacob al Señor. En el diezmo, hermanos, de Abraham, recuerden, ¿qué es lo que vimos ahí? Vimos a nuestro rey y sacerdote del Dios Altísimo, en aquel tiempo Melquisedec. Vimos un sacerdocio, hermanos, sin igual en aquel tiempo. ¿Se acuerdan cuando comparábamos con Hebreos y hacíamos esos estudios
un sacerdocio sin igual. En el libro de Hebreos se menciona que él es o tenía un sacerdocio eterno, inmutable. El autor del libro de los Hebreos, hermanos, utiliza justamente el tema del diezmo para enfatizar su grandeza y superioridad, incluso que más grande que Abraham mencionaba, superior al sacerdocio arónico de la tribu de Leví. Entonces, y fíjense en el libro de los Hebreos, mucho de la ley se deja de lado, pero tiene que ver con la ley ceremonial. Tiene que ver con los tipos, las tipologías, las sombras, las celebraciones, que eran meramente tipológicas. Y en ese capítulo 7 del libro de los Hebreos, si ustedes leen nuevamente, van a darse cuenta, van a darse cuenta en el libro de los Hebreos, capítulo 7, a lo largo de ese capítulo, de que se deja de lado la ley del diezmo. Disculpen, la ley, pero no del diezmo, sino que la ley de la ordenación sacerdotal de Leví, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Hermanos, y yo no sé si se dieron cuenta, Hebreos 7:8, miren este texto, nada más para ir repasando un poquito acerca del diezmo que Abraham dio a Melquisedec. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Se refiere al diezmo levítico y sacerdotal. Pero allí está hablando de Melquisedec, pero en realidad apunta a Cristo, ya sea que uno entienda que es el Señor preencarnado o que es una figura o un tipo de Cristo, igual. Pero allí uno quien se da testimonio que vive. Él recibe los diezmos. Puede ser que no sean nuestros, pero recibe allí. El texto, hermanos, aplica a Cristo, nuestro Rey de Reyes y Sumo Sacerdote, quien vive para siempre. Ahora está en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Ahí, hermanos, recibe nuestros diezmos y ofrendas. Esos son nuestros tesoros en los cielos, hermanos. Habíamos visto sobre estos temas. También, hermanos, hablamos sobre el diezmo de Jacob al Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, que ahí notamos que era un voto de compromiso? Un voto de compromiso que Jacob había hecho, un voto condicional, lícito, conforme a las Escrituras, que agradó al Señor, que el Señor mismo lleva a su cumplimiento en su misericordia. Y hacíamos, hermanos, una comparación con nuestra actualidad, que todo creyente debe asumir, debe también asumir el mismo compromiso. Y por más de que no haga un voto, hermanos, todo creyente tiene el compromiso de sostener la obra. No solamente lo que hizo Jacob, también lo que hizo Melquisedec, honrar al sacerdote, sostener la obra en la casa de Dios. Hermanos, y hace poco compartía yo con algunos hermanos de nuestra congregación un pensamiento, ¿verdad? Y yo les decía a ellos que sabemos que hay congregaciones que tienen por nombre Betel. Hay congregaciones que tienen por nombre Betel. Y yo les decía a ellos, ¿cómo hubiese afectado nuestra comprensión del diezmo de Jacob si nuestra congregación misma hubiese tenido ese nombre? Entonces, seguro, hermanos, que la obligación hubiese sido para nosotros más evidente. El compromiso para con nosotros hubiese sido más obvio. Porque justamente Betel, la casa de Dios que Jacob, fue ahí donde Jacob aportó, hermanos, el diezmo de todo lo que el Señor le dio. Sin embargo, no importa el nombre de nuestra congregación o de otra congregación, toda congregación que genuinamente pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, es casa de Dios. No importa qué nombre le pongan. Igual que Jacob también, quien se comprometió con abrazar la fe de sus padres, nosotros también, hermanos, estamos igual o más comprometidos con nuestro Dios. Entonces, eso es un repaso de lo que habíamos hecho. ¿Por qué, hermanos, me tomo, no sé si tanto tiempo, ¿verdad?, pero por lo menos unos cuantos sermones para hablar sobre estos temas de Melquisedec, el diezmo de Abraham, ¿verdad?, y el diezmo de Jacob? Porque mucho se dice al respecto. Entonces, esto que yo les acabo de decir, verifiquen con los sermones anteriores, con toda la deficiencia que pueda tener el sermón, con todas las cosas que faltaron decir, con todos los desaciertos que puedan haber. Vean en las Escrituras, de todas formas, hermanos, no se adulteró la verdad. Es esa verdad de adoración, de devoción, de amor a Dios que veíamos en estos patriarcas. Estamos todavía, hermanos, en el Pentateuco. No vamos a salir del Pentateuco, ahora vamos a hablar de los siguientes libros, pero ya enfatizando entonces la adoración del pueblo de Israel. La doctrina del diezmo, hermanos, en la ley mosaica. Quiero que vayamos al libro de Números
capítulo 18. Y hermanos, hago también una salvedad. En la comprensión del diezmo que corresponde a la ley de Moisés, hay básicamente tres posturas. E incluso entre las tres posturas hay diferencias también. Entonces yo les quiero presentar las posturas. Les digo cuál es para mí la más bíblica. No va a afectar, si ustedes toman otra, no va a afectar en la comprensión general del diezmo. Al final no va a afectar. Entonces vamos a ver estas posturas de la doctrina del diezmo. Pasamos luego a la continuidad y discontinuidad de la ley de este pacto mosaico. Y luego ya estaremos cerrando, hermanos. Concluyendo y aplicando lo que aprendimos, Dios mediante. Hermanos, hay gente que... vamos a ir en números 18, en breve para leer. Pero les digo también algo antes. Hay hermanos que piensan de que hay dos diezmos. Hay quienes piensan que hay un solo diezmo en la ley de Moisés. Están aquellos que piensan que hay dos diezmos. Y están aquellos que piensan que hay tres diezmos. Tres tipos de diezmos. Un hermano en su libro, en su material, haciendo énfasis en esta distinción de varios tipos de diezmos, él lo pone de esta manera. Miren cómo él lo pone. El diezmo del ganado, el diezmo levítico, el diezmo sacerdotal, el diezmo del festival, el diezmo de la caridad. Hasta ahí, menos mal que hasta ahí nomás llegamos. Pero hermanos, sinceramente yo veo un solo diezmo. Un solo diezmo. Y vamos a utilizar el texto del libro de Nehemías, cuando Nehemías restaura la adoración. ¿Cuántas voces se escuchan, hermanos? Uno a veces no sabe dónde ir. Gracias que el Señor nos enseñó a orar a Él, depender de Él, de su guía misericordiosa, de su Santo Espíritu y de su palabra. Entonces si erramos sujetándonos a las Escrituras por un error nuestro, pero no por comentarios ajenos que contradigan a las Escrituras. La mayor parte de los comentaristas o eruditos, hermanos, piensan de que hay dos diezmos. Esa es la postura más abrazada. También una buena cantidad piensa que hay tres. Las posturas son respetables para mí, realmente. Después de haber leído los argumentos y mirar, es muy respetable. Sin embargo, hay una minoría, hermanos, que cree que hay un solo diezmo. Es lo que yo voy a tratar de defender hoy. Entonces, hermanos, miremos cuáles son los textos que hablan sobre el diezmo de la ley mosaica. Y les propongo, recién les cité yo los diferentes tipos de diezmo que algunos sostienen. El diezmo del ganado, el diezmo levítico, el diezmo sacerdotal, el diezmo del festival, el diezmo de la caridad o de los pobres o de los necesitados. Diferentes tipos de nombres le han puesto. Sin embargo, hermanos, yo les propongo esto y a continuación vamos a leer los textos y a mirar. Necesito que estemos bien atentos, que anoten, que revisen después. Sin embargo, no somos dogmáticos en cuanto a esto. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es una postura ortodoxa, no estamos de acuerdo en estas cosas. Y realmente es difícil dar en el blanco en esto que ahora vamos a mirar. Porque no hay total claridad. Por eso que hay varias posturas, no solamente del diezmo en general, sino del diezmo en el pacto, en la ley mosaica. Entonces yo lo que propongo, hermanos, es que hay un solo diezmo que es producto de la tierra y del ganado, que ese diezmo era levítico y también sacerdotal, porque de la tribu de Leví ellos debían dar el 10% del diezmo a los sacerdotes, a la familia de Aarón. Entonces es el mismo diezmo, que ese diezmo se daba no en cualquier lugar, sino que por medio de una festividad en el tabernáculo o en el templo. Después era una celebración. Hay gente que divide eso al ver las escrituras en diferentes diezmos. Pero el problema es que en ninguna parte de las escrituras dice eso. No se dice que hay otro diezmo. Lo que sí es que se va regulando eso. Entonces, y también hay un diezmo que al tercer año, cada 3 años, entonces la festividad o la celebración debía hacerse entonces con los necesitados en cada ciudad en donde estaban los hijos de Israel. Un solo diezmo. Vamos a mirar los textos. Hermanos, quiero que anoten nada más. Y en el libro de Levítico, vamos a ir nosotros a números.
No hace falta ir al Levítico, pero en Levítico 27, 30 al 33, hermanos, se habla del producto de la tierra y el producto del ganado. Así empieza. Si uno va a hacer mucha distinción, estaría haciendo distinción en cada rato que se menciona el diezmo. Cuando Jesucristo viene, cuando Nehemías restaura la adoración en los tiempos de Esdras, Nehemías, nunca se habló de eso. Nunca. Entonces, sin embargo, bueno, vamos entonces, en Levítico 27, pueden anotar ahí del 30 al 33, tenemos que era del producto de la tierra y del ganado. Vamos al números 18, versículo 20 al 32. 20 al 32. Miren lo que dice la palabra del Señor, dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces aquí ya podemos ver un contraste. Atiendan bien lo que hay. El Señor dice: ellos tienen su heredad, es del Señor, es la tierra. Yo soy tu heredad. ¿Pero qué significa eso? Y he aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Que Jehová sea tu heredad, o que Jehová sea su heredad para ellos en aquel tiempo. Esto tiene un significado mucho más profundo, hermano, pero era eso. Él va a dar de lo que es de Dios mismo le va a dar. Esa será su heredad. Es como decir que el Señor tiene su obrero y Él mismo va a ser su heredad, Él mismo le va a sostener. Y dice ahí, continuamos en el versículo 21, que dice, ¿verdad? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová, es al Señor que se ofrece. Y hago una pausa aquí. Yo he escuchado, y son gente que no es creyente, inconverso, gente que aborrece la religión y la fe cristiana. Si Dios es dueño de todo, ¿por qué te pide? Y cosas como esas. Burlas y pensamientos horribles. Y ojalá se arrepientan. Porque acá hay un asunto de mayordomía, de propiedad, de quién es el creador y quién es el sustentador, y Él da como Él quiere. Él da como Él quiere. Él tiene el dominio y nosotros tenemos la posesión temporal, y dentro de esa posesión todo es de Él, y Dios estipula, legisla y ordena como Él quiere y distribuye como Él quiere. Entonces no es un asunto, hermanos, de que si puedo o no puedo, cosas así. No, nosotros tenemos el privilegio de ser mayordomos del Señor y debemos de estar muy atentos para saber cuál es la voluntad del Señor. Entonces dice, repito nuevamente el versículo 24, porque a los hijos de Leví he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Es como una ofrenda, es el dar que tienen los hijos de Israel al Señor. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Versículo siguiente, 25. Otra vez dice, y habló Jehová a Moisés diciendo. Aquí podemos partir en un apartado otra vez ahora. Nuevamente, mira, vamos a ver qué dice el Señor ahí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Hermanos, nadie queda fuera de esta obligación.
nadie, ni los ministros de aquel tiempo estaban excluidos. Versículo siguiente, 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Claro, porque es producto de su trabajo también, hermano. Es producto del trabajo de ellos. 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Qué interesante el versículo 28. Era para que también ellos tengan el privilegio de ofrendar al Señor. 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, está hablando el Señor a Moisés para con los levitas, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Ahora habla ya del resto, miren, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, ya del resto, hermanos, del 90% de lo que los levitas también tenían que ofrendar en diezmo. Y dice ahí en el 31, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues vuestra remuneración, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Entonces aquí vemos, hermanos, esta palabra, remuneración. En el versículo 21 decía, por su ministerio. Algunos hermanos están tan en contra de esta doctrina que atacan a los ministros. Yo entiendo cómo no atacar después de tanta gente que lucra con la fe, sinceramente. Pero hermanos, la doctrina no tiene la culpa. El pecador es el culpable. Las doctrinas no, las doctrinas bíblicas. La ley es santa y buena. Entonces, hermanos, el pastor, el ministro, vamos a remontarnos en aquel tiempo. Después vamos a ir a nuestra dispensación, a nuestro tiempo. Hermanos, el ministro en aquel tiempo era remunerado. Si un levita no daba al sacerdocio, a la familia de Aarón, este levita era un ladrón. Así es sencillo, no hay vuelta atrás. No es que en el Señor haya sombra de variación. Hoy es ladrón, mañana no es ladrón, quizá mañana sea ladrón. No, hermano, eso ocurre en nuestra justicia, con nuestras leyes imperfectas, pero no con el Señor. Si era de su propiedad, no había problema. No es de su propiedad. Ni el 90%, aunque el Señor dispuso que el 90% lo utilice y se goce con su familia. La misma cosa para los hijos de Israel. Entonces, vuelvo al versículo 31, ya terminamos esta parte. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias. Esto ya es de lo que resta. Y miren que está hablando a los hijos de Leví, a la tribu de Leví, que no son parte de la familia de Aarón. Porque dentro de la tribu de Leví, recuerdan chicos, había una familia que es la familia de Aarón, y ellos eran los que se ocupaban del sacerdocio. Aarón sumo sacerdote, y le iban sucediendo sus hijos. Muy bien, entonces, versículo 31, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, le dice a los levitas. Después de hacer esto, después de dar también lo que corresponde a la familia sumo sacerdotal, al fin y al cabo es Cristo. No es que algunos son cristianos de una clase y otros cristianos de otra clase, y no todos tenemos el privilegio de adorar al Señor con el porcentaje que Él estableció para el avance del reino, el sostenimiento de la obra del Señor. Entonces, el versículo 31. Y ya continuamos ahora, y vamos a leer de corrido. El versículo 31 dice, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión.
y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Imagínense también la exhortación, la advertencia para los levitas. No, hermanos, que los levitas estaban excluidos de la obligación. Y no proceder conforme al Señor manda era ensuciar las ofrendas. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? El diezmo levita y diezmo sacerdotal. No es que haya dos diezmos acá, es un solo diezmo a los levitas de los hijos de Israel, y luego los levitas daban también el diezmo de los diezmos a la familia de Aarón. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos al siguiente texto. Yo lo que quiero ir mostrándoles es cómo cuando uno lee naturalmente, no necesariamente tiene que concluir que hay varios diezmos. Entonces me inclino más a esa postura. Me hubiese gustado que muchos estuviesen ahí para tener más tranquilidad. Lastimosamente son pocos, y ocurre así como en el caso de Melquisedec. Pocos están también en la postura de que era el Señor mismo. Pero es lo que naturalmente se sale de las Escrituras, se desprende de una lectura. Vamos ahora al Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Vamos a leer unos textos para mirar, entrar en contexto. Hermanos, si ustedes miran, al menos el título que le pusieron en Reina Valera, número 18, y vamos a contrastar con Deuteronomio 12. 18, número 18 que acabamos de leer, dice sostenimiento de sacerdotes y levitas. Pero no hay nada, hermanos, en el libro de Números de cómo se debe hacer esto. Recuerden el contexto de aquel tiempo. ¿Quién fue el que escribió esto? Moisés. Moisés escribió los 5 libros, los 5 primeros libros. Y Moisés, cuando escribe sobre el diezmo de Melquisedec, de Abraham, ¿verdad? Melquisedec y de Jacob, no es que desconocía estos temas. No desconocía estos temas. Entonces aquí también el pueblo se encontraba en el desierto. Todavía no estaban en la tierra prometida. No había un lugar específico. Antes de leer Números, yo les comenté, ¿verdad?, sobre el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 y 33. Ahí casi nada se dice, solamente se dice que es el diezmo fruto de la tierra y del ganado. Entonces quiero que vean, hermanos, cómo no es que hay varios diezmos, sino que se nos va detallando sobre esta doctrina cada vez más. Y ahora cuando nosotros vamos en Deuteronomio capítulo 12, el título que en Reina Valera le pusieron es el santuario único. Recordarán que esto luego después vemos constantemente en las Escrituras dónde es que se ha de adorar en aquel tiempo. Era en Jerusalén donde el Señor estableció su santuario, su tabernáculo y después su templo. Y acá leemos, hermanos, entendiendo con eso en mente, leemos el versículo 1, dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios, el Dios, de tus padres, te ha dado para tomar posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Versículo 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Que es justamente la acusación que el Señor hace luego, a lo largo de la historia de Israel, a Israel y a Judá, a los dos reinos, del norte y del sur. Ambos fueron idólatras, ambos no se saciaron de las idolatrías. Jeremías dice que como ramera estuvieron buscando a los dioses paganos, a sus vecinos, alianzas, adoraciones sacrílegas, profanas. Y el Señor había establecido ahí un lugar más adelante, ¿verdad?, cuando entra en la tierra prometida. Versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, traeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar en donde vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas
voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y acá hay otro diezmo. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo ellos sabían que hay otro diezmo? No digo que no interpretaron así muchos. Hoy, ayer, más adelante seguramente va a seguir así, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí está hablando de donde los diezmos, hermanos, no es que se tiran, se lanzan como cualquier cosa. Es adoración al Señor y debe ser dada como el Señor ordenó, donde el Señor ordenó. Entonces, versículo 6, y allí llevaréis, ya leímos el versículo 6, versículo 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. ¿Ven, hermanos? Ya sea que lleven sus votos, sus ofrendas voluntarias, sus diezmos, lo deben hacer allá, hermanos. Y deben comer delante del Señor con regocijo, con alegría. Es celebración. No necesariamente que haya otro diezmo. Versículo 7 le leo de vuelta. También lo que dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias y toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Los que sostienen que hay varios diezmos, es impresionante. Yo me imagino, hermanos, los diezmos de un año y comer de una. Me parece más un juicio del Señor que una bendición. Hasta que le salgan por las narices. Me recuerdo el juicio del Señor cuando le dio codornices. Iría en contra del principio de mayordomía. ¿Cómo puede ser? Entonces, después de haber leído los argumentos de quienes sostienen que es un diezmo, dice, hermanos, que esta era una celebración simbólica, una comida ceremonial para gozarse de la bendición que el Señor le dio, en el contexto del diezmo que ya estaba establecido. Y luego, cuando revisemos esto, vamos a ir a la restauración que Nehemías hizo y calza, cuadra perfectamente. Entonces ahí me quiero detener, hermanos, conforme a lo que la Escritura muestra, y punto. Sin embargo, para los hermanos que tienen otra postura, hay 2 diezmos o 3 diezmos, no importa, no va a cambiar en la aplicación. Ahí no nos vamos a salvar. La misma cosa pasaba con Melquisedec. Si había un hermano que piensa, o de otra congregación o de aquí mismo, ¿verdad?, que piensa que es un tipo nada más del Señor, y no que ser un tipo sea poca cosa, sino que en contraste con que sea el Señor mismo preencarnado. Igual en la aplicación, hermanos, no puede esconderse, o no debe esconderse. Muy bien, vimos, hermanos, este capítulo 12 de Deuteronomio, mirando, haciendo una lectura. Recuerden un detalle importante: el libro de Deuteronomio, la ley. No que haya una nueva ley, unos nuevos mandamientos. En Deuteronomio 5, recuerden los 10 mandamientos nuevamente, pero esencialmente no es una nueva ley. Tampoco es un calco de los libros anteriores. Pero Moisés está preparando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Que la adoración sea como el Señor establece. Entonces son revelaciones que se van agregando, hermanos, a la doctrina del diezmo. No es que cada uno en su ciudad va a dar como se le antoja al levita. No, es así. Vamos a ver Nehemías después para cerrar, como les dije ya varias veces, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, vamos a ir al versículo 17, es del diezmo, pero déjenme leerles un poquito más donde quedamos. Decía que se alegrarán, que comerán con su familia. Y dice en el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Ya va a terminar ese tiempo. Recuerden, en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Más o menos así estamos las iglesias. Por eso necesitamos abrir las Escrituras, volver a las Escrituras. Hoy escuchaba al pastor que hablaba a la mañana sobre la reforma. ¿Qué es la reforma? Es volver a las Escrituras en espíritu y en verdad, de corazón, por una obra que es del Señor, sujeta a la revelación bíblica, en dependencia de Dios, confesando nuestros pecados todos los días. No decir como la rebelde Judá: soy limpia, no he pecado. Entonces,
No que cada quien haga lo que quiera. Y para no leer todo, hermanos, porque ya incluso se me está acabando el tiempo, voy a apurar un poco más. Pero miren nada más entonces el versículo 12, y os alegraréis delante de Jehová. Otra vez, este es el contexto, hermanos. No tirar las ofrendas, los diezmos como cualquier cosa. Es sagrado para el Señor lo apartó. Tiene que ver con Jesucristo, con nuestro Señor, con su ministerio, con su obra, con cosas santas. Y ahí vamos al versículo 17. Ni comeréis. Y no, esto no es solamente el diezmo. Algunos inventan aquí un diezmo nuevo. Pero no puede ser, ¿verdad? Aquí se habla de todo tipo de ofrenda, de primicias, de adoración, de votos. Y dice en el versículo 17, ni comeréis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias. Todo, hermano. Todo en el templo, en el lugar de adoración. Ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Versículo 18 dice eso. Hermanos, y no es que se trate meramente solamente de una comida. No debemos despreciar la cena del Señor, la comida que el Señor nos da. Inclusive el comer en una teología bíblica tiene un significado cuando uno va desarrollando. Comunión con Dios, hermanos. Por gracia solamente. Por gracia. Hasta el respirar es por gracia. Y uno va a decir, sí, pero yo inhalo, exhalo. Por gracia es, hermanos. Todo es por gracia del Señor. Entonces, delante de Jehová tu Dios lo comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Es el mismo diezmo levítico, pero se debe ofrecer en el lugar que el Señor designó. Ahora, vayamos, hermanos, para complementar este texto. Levítico 14. Vamos a ver cómo se habla de lo mismo que estamos hablando, pero hay cosas que se van a ir agregando acá. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, versículo 22 al 27. La ley del diezmo. Algunos hermanos bien intencionados seguramente comparten, no, esta es la ley del diezmo, y ¡pam! Ponen ahí y argumentan cantidad de cosas en contra. Pero no es tan sencillo, hermanos. Este ni ningún otro tema en las Escrituras. Dice, indefectiblemente diezmarás todo producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y alguno dice acá, no, este es el diezmo que es aparte, que es otro diezmo ceremonial que solamente habla del grano, porque dice solamente eso acá. O de la tierra. Pero van a ver después en Nehemías, utiliza las mismas palabras. Ya implica, hermanos, los animales, todo lo que está en la tierra, todo lo que produce la tierra prometida y que se sustenta de ella. Hay muchos argumentos a favor, hermano, de todas las posturas, pero versículo 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu manada y tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Jehová tu Dios todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el diezmo de todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es, hermanos, en el contexto de la adoración de ofrendar los diezmos. Es en ese contexto. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No, es que es diferente, es en el mismo contexto. Y acá ya se agrega, hermanos, una posibilidad de hacer un cambio con dinero. Luego vamos a hablar, cuando hablemos de continuidad y discontinuidad, ya enseguida entramos ahí, acerca del dinero y gente que objeta esas cosas. O podemos saltarnos ya y hacemos ahora. Hermano, hay gente que dice, si tu pastor dice que el diezmo es bíblico, de hecho que el diezmo es bíblico. El que dice que el diezmo no es bíblico, está errado. Que no, lo que puede decir es que el diezmo ya no aplica, o algo así.
o ya no está vigente. Pero no pueden decir, nunca nadie, nunca jamás pueden decir que el diezmo no es bíblico. Jamás, eso no puede ser. Tendríamos que leer la Biblia del Mormón o cosas por el estilo, ¿verdad? No se puede hacer eso. Entonces, hay gente que dice, bueno, andar a llevarle una camionada de grano o de andar en el mercado y llevar así con toda ligereza hablan de las cosas santas. Pero para atacar el pecado, mudo como estatua. Para demandar, juzgarse a uno mismo, ahí no. Ahí nadie es valiente, ¿verdad? Pero para ir en contra de la Escritura, hermanos, somos muy rápidos. Entonces dicen ellos, no, anda a llevarle eso, ¿verdad? Hermanos, el dinero ya estaba en aquel tiempo. Ya circulaba, ya era posible hacer eso. Pero no era apropiado para aquel tiempo. No era apropiado. ¿De qué le servía la adoración eso? Hoy en día es al revés. ¿De qué nos sirve? Bueno, nos va a servir seguramente, ¿verdad? Pero no es apropiado, hermanos. Es diferente. Y luego el Nuevo Testamento corrobora eso, cuando se hablan de las ofrendas y demás. Muy bien. Entonces, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Y miren lo que se agrega acá, a diferencia de Deuteronomio 12, en Deuteronomio 14 acá se agrega algo. Y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Ahora acá dicen algunos, otro diezmo más, ¿verdad? 30%, ¿verdad? No, está claramente, el texto dice que 2 años de esa manera, para la celebración o la comida, para gozarse con el Señor, delante del Señor, como una adoración en el lugar que Él estableció, pero al tercer año no vayan, queden ahí, y para que sea de utilidad a los huérfanos, a las viudas. Y a los levitas jamás se los excluye, hermanos. Pero recordemos que era la celebración, es una celebración la que se hace ahí. No es que se van a agregar más cosas. ¿En qué cabeza puede entrar, hermano, que vayas y te des un almuerzo o una cena de 1 año de diezmo? En aquel tiempo con mayor razón. No puede ser, eso no puede ser. Era un porcentaje simbólico para la celebración. ¿Por qué? Vamos a ver en Nehemías enseguida. El levita debía acompañar al hijo de Israel, a los hijos de Israel para la entrega en el templo. Y los levitas debían llevar también los diezmos de los diezmos. Y juntos gozarse en una adoración comunitaria y familiar. Entonces acá vemos también que cada 3 años se debía hacer eso. Y eso cuadraba con el calendario de aquel tiempo, el año sabático, el año 7. Donde no se trabajaba por la tierra, se saldaban las deudas y así. Esa era la secuencia, hermanos. 2 años, en estos años en donde el diezmo se llevaba a cabo, 2 de ellos a entregarlo en el lugar que el Señor estableció para la adoración. El tercero, ahí donde están las familias de Israel, cada uno comparta y celebre y gócese con los necesitados. Entonces tenemos, hermanos, acá una comida ceremonial, una adoración regulada por Dios, una celebración familiar. Es lo mismo, de diferentes formas, ir viendo varios aspectos seguramente, ¿verdad? Los diezmos se ofrendaban, hermanos, con alegría, con gozo, dando gracias a Dios con regocijo y para aprender a temer al Señor. Imagínense, hermanos, cómo eran instruidos sus hijos, las familias de Israel, adorando al Señor por la bendición, por el sostenimiento que da a cada uno de ellos. Y también ya de paso vimos, hermanos, el diezmo de caridad al tercer año. Pueden dividir en varios diezmos, pero yo veo muy forzada esa postura. Entonces, hermanos, en el tercer año simplemente lo que vemos es que se prescribe el uso o la celebración del tercer año, del diezmo ya conocido, ya recibido, ya legislado. Y recuerden, Deuteronomio, Moisés está preparando a los hijos de Israel para entrar a la tierra prometida, para no ofender al Señor su Dios con las ofrendas, los diezmos, las primicias y todas las fiestas judías, las celebraciones que debían hacerse. Muy bien, ya estamos pasando al último punto casi de la continuidad y discontinuidad del diezmo. Sin embargo, hermanos, vayan por favor conmigo a Nehemías capítulo 10 y vamos a mirar esta postura en la reforma de Nehemías.
Y sinceramente, hermano, yo estaba dividido entre varias posturas. Sin embargo, me incliné a esta porque es la que más se ajusta a la revelación bíblica. Y la que está también más adelante. Nehemías capítulo 10. Miren un poquito más para abajo, en el capítulo 8, de Nehemías, recuerden, Esdras y los demás abrieron las escrituras, leían en contexto. Mucha gente seguramente, lo más probable es, algunos piensan que ya ni entendían el idioma hebreo. Habían perdido totalmente, ¿se acuerdan? Vuelta del exilio, vuelta de Babilonia, hermanos. Generación inclusive que ha nacido en pueblo extranjero. Y ellos abrían las escrituras y daban sentido a las escrituras, y dice que el pueblo se entristeció y lloró por haber entendido la ley, pero después se manda un banquete, coman y alégrense y regocíjense. Es lo que ya teníamos, es lo que hacemos cada día el Señor, hermanos. Entonces ese es más o menos el contexto, ¿verdad?, de Nehemías capítulo 8. Vamos al capítulo 10. El pueblo renueva su pacto de fidelidad con el Señor. Y prometen varias cosas, hermanos, para hacer conforme a la ley. Ahí están todos los firmantes en el capítulo 10. Y luego ellos se comprometen a obrar conforme a la ley en cuanto a las ofrendas, los diezmos, todo lo que tenga que ver con la adoración, de ir al templo, al lugar que el Señor designó. Ellos se comprometieron con hacer eso. Y miremos brevemente, hermanos, sobre el diezmo. En los últimos versículos 36 en adelante, 36 dice: asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran a la casa de nuestro Dios. 37, miren, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y acá están. Y el diezmo. Este es el pueblo. No dicen, vamos a hacer cabalmente así como están cada diezmo. Aparte es contradictorio. ¿Por qué le nombra diezmo al Señor si al final nunca fue un diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor iría en contra de su establecimiento? ¿O por qué lo haría dudoso? Es difícil sostener eso. Entonces, dicen ellos, y aparte, si vamos a sostener eso, la reforma de Nehemías fracasó. Estos que son exaltados por el Señor en su palabra, que entendieron las escrituras, entonces nosotros somos más sabios que ellos. Nosotros somos los que estamos entendiendo bien. Nehemías erró. Aparte están las escrituras. El Señor lo puso para nosotros. Y dice ahí, en el versículo 37, que damos a la mitad, dice: y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Ahí dice nuestra tierra. Algunos se olvidan de que acá dice de nuestra tierra. Algunos, porque dice de nuestra tierra, en el texto de Deuteronomio, dicen, no, ese ceremonial solamente van a llevar los frutos de la tierra para ir a comer. No sé dónde va a entrar todo eso para ir a comer ahí. No puede ser, hermano. Bueno, entonces, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Miren cómo sigue esto, hermano. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, un descendiente de Aarón. Cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Acá hay muchas enseñanzas, hermanos. ¿Cómo administramos las cosas del Señor? ¿Cómo administramos? Transparencia. Podemos ver acá. Sin embargo, aquí lo que tenemos probablemente es que había mucha deshonestidad. Se daba como querían, seguramente. Todo lo contrario a lo que acá se está queriendo corregir. Daban como querían, adulteraban los montos. He recibido tanto, doy tanto. Entonces ellos se prometen, vamos a hacer todo sin confiar
muchas veces, hermanos, hay que no tener tanta confianza ni en nosotros mismos. Porque la carne, hermano, es débil. Entonces, vamos a hacerlo todo con transparencia. Dice, viene acá, dice que cada descendiente de Aarón, un hijo de Aarón va a estar cuando se reciba eso. Y versículo 39, porque a las cámaras, acá, este versículo 39, hermanos, atiendan, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el diezmo en aquel tiempo de la restauración de Nehemías, el diezmo tiene que ver justamente con la restauración de la casa del Señor? Y en el versículo 39 dice de que los hijos de Israel con los levitas tenían que llevar. Pero tiene que estar presente también un descendiente de Aarón. Y eso es lo que tenemos ahí, hermanos. No hay más que eso. Pasemos, hermanos, a la... también hay otro texto que habla sobre esto, pero ya no vamos a leer, es prácticamente el paralelo, difiere muy poco en Deuteronomio 26, sobre los diezmos cada 3 años. Que debería de celebrarse en el lugar, no hacía falta llevarlo al lugar que el Señor escogió o escogería. Hermanos, la continuidad y discontinuidad del diezmo en la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hablamos de los diezmos, ya vimos los diezmos en la era patriarcal, ahora vamos a ver estamos viendo los diezmos en la era en la ley de Moisés. Pero no es tan sencillo, hermanos. Los diezmos en la ley de Moisés se divide otra vez, no que haya varios diezmos, sino que está el diezmo levita, sacerdotal, y en cuanto a la celebración también, de cómo entregar, a dónde entregar. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que leemos en Nehemías también. Entonces hay varios que sostienen esta postura y yo me inclino a esta. Y la otra más sencilla, ¿verdad? También, aunque más confusa al mismo tiempo, más sencilla en el sentido de explicar que son varios diezmos y punto. Pero muy complicado, hay varias incongruencias en donde uno va a ir entrando ahí. Ok, hermanos, sin embargo, si uno adopta y dice la postura de que hay 2 diezmos, está bien, está bien. Recuerden que esa ceremonia no se nos exige. Recuerden que eso de cada 3 años no se nos exige, pero sí extraemos principios. Pero lo que sí está vigente es el porcentaje y lo que ahora vamos a ver acerca de la continuidad. Hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablar de continuidad y discontinuidad? ¿Recuerdan cuando Él dijo, hablando de uno que es un escriba docto? Y yo no me quiero poner acá en lugar de escriba docto. Yo fui e investigué sobre otros hermanos que ya han establecido las doctrinas y traigo la que más se ajusta a las escrituras. Yo decía, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, hermano. Entonces, la discontinuidad. ¿Qué es lo que está en qué es lo que ya no continúa, hermanos, para nosotros de esto que estamos estudiando? Todo tipo de detalles o aspectos ceremoniales, hermanos, que puedan existir. No vamos a detallar ni vamos a entrar en eso. Pero todo tipo de detalle, aspecto ceremonial que pueda existir, en ese sentido, hermanos, la ley del diezmo no nos aplica en los detalles. Pero hay sí algunas cosas, hermanos, hay algunas, esto es lo que ya es discontinuo, ya no continúa. Ahora, quiero mostrarle, hermanos, antes de ir a la continuidad, algo que continúa, pero de manera diferente. Por ejemplo, el objeto a diezmar. ¿Se acuerdan que hablábamos en Levítico? Le dije, el objeto a diezmar era producto de la tierra prometida, de los frutos de la tierra, del ganado, de todo. Entonces, los hermanos que objetan la doctrina del diezmo justamente utilizan muchos argumentos. Entre ellos está de que no, que es del fruto de la tierra y todo eso. Hermanos, pero miren este texto. Miren recuerden el mandamiento que el Señor da, el 5.º mandamiento, de honrar a padre y a madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si es cierto lo que están diciendo, entonces, porque cuando una verdad bíblica no puede haber, hermanos, incongruencia, no puede haber incoherencia. 5.º mandamiento abrogado. No, eso era para los israelitas en los tiempos en la tierra, en Palestina, en la tierra prometida. Allí en Jerusalén o en Samaria, en el norte, cuando estaban ahí. ¿Por qué? O al otro lado del Jordán, para las 2 tribus y media. Porque a mí me aplica. No puede ser, hermanos. Pero no nos vamos a dejar llevar por intuiciones.
Este texto, Pablo también lo cita en Efesios 6. Efesios 6, 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habla a gentiles. Entonces, hermanos, no puede ser argumento. Entonces ahí hay una discontinuidad. Cuando vamos a ser súper literalistas, no puede ser. Pero hay una continuidad en la esencia, hermanos, de la enseñanza. En la esencia de lo que se está enseñando. Entonces, el objeto a diezmar continúa, pero con estas aclaraciones. Otra continuidad parcial, le llamo yo continuidad parcial, el sujeto de la obligación. ¿Quién es el sujeto? ¿A quién se le obliga? Fíjense que digo el sujeto de la obligación. Después vamos a entrar en el sujeto del derecho. ¿Quién es el que tiene derecho? Aquí el hermano que es abogado me va a mirar bien o mal. No sé, pero no tiene nada que ver con nuestra legislación actual. Nada más que quiero ver, distinguir entre sujeto y objeto. El sujeto de la obligación y el sujeto del derecho. El sujeto de la obligación era Israel. Aquí también dicen nuestros hermanos, no, eso era para Israel, y esto y aquello. Bueno, Pablo decía en Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, más vinculante todavía, más vinculante para nosotros. Entonces, hay una discontinuidad parcial acá. Ya no continúa en un literalismo rígido y estricto, pero sí su esencia, hermanos, lo que realmente está detrás de esta ley, continúa y debemos atesorarla. Eso es el sujeto de la obligación. Mi andéjina, nosotros. Ahora está el sujeto del derecho. La tribu de Leví, la familia sacerdotal. ¿Por qué tu pastor no se viste con los atuendos del sacerdocio y qué sé yo, verdad? Hermanos, pero qué pena, hermanos, porque el sacerdocio del pacto mosaico ha sido reemplazado por el sacerdocio del nuevo pacto, que según el orden de Melquisedec es Jesucristo mismo, nuestro único sumo sacerdote eterno, el único, nunca realmente, y detrás de todo, de toda la escena y de la historia de salvación, nunca hubo otros mediadores. Siempre fue el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hermanos. Siempre fue Él detrás de todos estos hombres. Es en Cristo Jesús que ellos eran sacerdotes, así como nosotros también. Entonces, hermanos, aquí sí hay una especie de discontinuidad, pero no totalmente. Ahora, vamos a lo que continúa de manera absoluta y total. Y tiene que ver, hermanos, con los propósitos. Los diezmos eran para los sacerdotes y los levitas. ¿Se acuerdan en aquel tiempo, verdad, lo que leímos? Por medio de ellos, para las provisiones del templo. Y también se acuerdan que se hacía provisión para los necesitados. Está muy bien. Un antiguo escritor, hermanos, dijo, en el Antiguo Testamento, los diezmos se llevaban a los sacerdotes, luego se llevaban al depósito. Pero en la referencia final en las Escrituras, el diezmo está directamente relacionado con Cristo. Lo que nos muestra que nuestra obligación en el asunto están directamente relacionados con la gran cabeza de la iglesia, el Señor. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque esto sí continúa, salario o remuneración. ¿Se acuerdan que hacía yo énfasis? Y yo, hermanos, que ya estamos pasando uno de ahora, les pido que presten atención, por favor, para terminar bien la predicación o el sermón del día de hoy. Yo quiero realmente transmitir, hermanos, sobre esta doctrina a ustedes. Entonces, hermanos, Primera de Corintios 9, capítulo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Fíjense que Pablo dice, así también ordenó el Señor. Ordenó. Es una orden. Tiene que ver con el señorío de Cristo. Pero aquí no hay tanto problema, hermanos, con esto de ordenó. Pero sí quiero llamar la atención al así también. Y no vamos a meternos en este texto porque todavía no estamos estudiando Nuevo Testamento. Pero, hermanos,
cuando Pablo habla más arriba, habla de todo lo que vimos ahora en el número 18, del sustento de los sacerdotes y los levitas. Es así mismo, no es diferente. ¿Por qué hemos de cambiar? Ahora, todos los aspectos ceremoniales, netamente ritualistas, que eso no tiene, no hay que prestar atención a minucias, hermanos, y que sean de tropiezo para nuestro entendimiento de lo esencial. Eso es lo que quiero transmitirles. Entonces, así también, hermanos, o así como, que el texto dice de Pablo, así también o así como, tiene relación con el versículo anterior, como ya les dije. Pablo dice que así como los ministros que trabajaban en el tabernáculo y después en el templo, tenían su remuneración de los diezmos, porque es eso lo que el Señor para su remuneración les dio. Para su remuneración de los diezmos y las ofrendas. Así también, entonces ahora, vivan y tengan los ministros, vivan de ella como salario los ministros del Evangelio. Hermanos, y alguien dijo esto muy interesante, podemos entender la mente y la voluntad de Dios bajo el Nuevo Testamento al estudiar la mente y la voluntad de Dios bajo el Antiguo Testamento. Dios tiene un ministerio bajo el Antiguo Testamento que era de la tribu de Leví, y Él, no otro, Él, el Señor, el dueño de la iglesia, el esposo, la cabeza, y Él, eso no está acá, continúo con la lectura, y Él designó un medio de vida para ellos. La voluntad de Dios para sus ministros es la misma bajo el Nuevo Testamento. Es la voluntad de aquellos que han dejado de lado su empleo mundano, le pongo entre paréntesis secular, para pasar su tiempo en el estudio y la predicación del Evangelio, deben ganarse la vida con su trabajo. Hermanos, y recuerdo las palabras de Santiago: el jornalero, el obrero clama por su jornal. En Santiago 5, del 4 al 5, cuánto más los ministros del Señor. Usted, cuando tiene su obrero, no debe ser honesto y pagarle lo que corresponde, con liberalidad, con generosidad, considerándose también, hermanos, ustedes mismos. Pero cuánto más, hermanos, entonces, con aquellos que son obreros del Señor, cuánto más. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. El clamor por engaño no les ha sido pagado por vosotros. El cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Los corazones, hace un símbolo, una comparación aquí como animales que están siendo engordados para el día de la matanza. Eso es lo que están haciendo en Santiago estos hombres, los ricos de este mundo. Y lejos, hermanos, de ustedes, de nosotros, obrar de manera semejante, que el jornalero del Señor esté pasando hambre y necesidad. Hermanos, otras cosas que continúan el sostenimiento de la adoración para la casa o el templo de Dios. Aquí también hay objeciones. No, ahora ya no hay templo. El Señor dijo en espíritu y en verdad. Ya no hay templo. Esto no es templo. No, hermanos. Recuerden que nosotros somos piedras vivas, que todos juntos somos el templo del Señor. ¿Qué quiere decir eso? El ministro ministra a los corazones, hermanos. Ese es un verdadero ministro del Evangelio. Aquel que ministra no en templos hechos por manos de hombres, sino en el corazón de cada creyente, pastoreando el corazón de las ovejas de su Señor. Y tenga por seguro que si el Señor llamó a uno al ministerio, éste obrará así, por el poder de la fuerza del Señor. No por su audacia y no por su valentía, no por su destreza ni por su inteligencia, hermanos. Sigue esto. Necesitamos sostener la obra. El templo, los creyentes, necesitamos llegar a más gente, hermanos. Esto sigue vigente también. Ni qué decir los necesitados, los pobres, huérfanos, viudas, que entre paréntesis, cuando Pablo habla a Timoteo, creo que en el capítulo 5 que se habla de las viudas, está en un contexto también de no pondrás bozal al buey que trilla. Casualmente, los asuntos que estaban en el Antiguo Testamento. Y habla de una viuda menor que no debe ser menor de 60 y que sus familiares deben sostener a ella.
entre paréntesis. Hermanos, ¿qué es lo que más continúa después de todo esto que vimos? La proporcionalidad. Vamos a aceptar todo lo que hemos dicho y tirar la proporcionalidad, la proporción. Hermanos, finalizando, y ya no vamos a entrar en esto, nada más citar cómo dar proporcionalmente, regularmente, no vamos a ver los textos, voluntariamente, 10 puntos, alegremente, el cuarto, como mayordomos y administradores de Dios, teniendo esa conciencia, entendiendo eso, en adoración, sirviendo al Dios vivo y verdadero y no al dinero, generosamente. Y aquí me detengo en este punto 7, generosamente. Recuerdo hace poco tiempo, ¿verdad? Le dije a los hermanos que hay varias doctrinas en las Escrituras. Estudiando todo esto uno mira, ¿verdad? Diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, todas esas son bíblicas. Y yo le decía, qué pena, porque yo mucho tiempo he dado limosnas, pero no al indigente, al Señor. Generosamente, hermanos. Generosamente. Sacrificialmente. Que las palabras del rey David retumben en nuestra mente cuando él decía, no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten. Estamos hablando del dinero. ¿Cuánto más, hermanos, entregarnos nosotros mismos? Porque es muy fácil desde la casa hacer las actividades de la iglesia. Vivimos en tiempos peligrosos. A veces pensamos que los cristianos del primer siglo vivían en tiempos peligrosos. No, nosotros estamos en tiempos peligrosos. El Señor dijo que ellos iban a perder la vida, pero ganarían la vida eterna. Nosotros estamos ganando comodidad y estamos perdiendo la vida eterna, hermano. Si por disposición del Señor no ocurren persecuciones y demás, hermanos, que el Espíritu Santo nos fuerce a una vida sacrificial en Cristo Jesús. Desde el bolsillo y del corazón emana eso, hermanos. 8, 9, con fe. De hecho, que todo lo anterior no se puede hacer si no hay fe. Se puede emular, se puede copiar, se puede hacer algo semejante, pero no, al Señor no vamos a engañar. Y finalmente, hermanos, dijimos alegremente, con temor y temblor. Con temor y temblor. Ya estamos terminando, hermanos. También recuerdo el texto de Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre al Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Hoy en día nuestros cristianos contemporáneos, lastimosa y penosamente, responden no, porque estamos bajo la gracia. Hermanos, qué absurda y lamentable respuesta, incluso de teólogos de renombre. Y eso me sorprendió y me sorprende hasta ahora, hermanos. También esto, la soberbia con que hablan en contra de lo que por Dios está establecido. Me pregunto, hermanos, ¿qué hay en el corazón de quienes desprecian la voluntad de Dios? El mundo nos puede aplaudir, pero ¿qué importa, hermanos, si la reprensión del Señor está a la puerta? La escena que me hago, hermanos, es terrorífica, porque el Señor mismo dijo que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres a quebrantarlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Finalmente, hermanos, en el corazón del diezmo está el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios, al Señor. Si me amáis, si le amamos, vamos a guardar los mandamientos del Señor. Vamos a querer adorar y que su obra avance y alcanzar a los perdidos y al necesitado y al hermano. ¿Cómo puede uno que ve a su hermano que tiene necesidad y no proveerle, hermano, decir que mora el amor de Dios en él? Entonces el corazón, hermanos, en el corazón del diezmo está el amor a Dios y al prójimo. Este es un tema también, hermanos, de adoración y de moralidad. Y así como la idolatría y la inmoralidad van de la mano y llevan a la condenación eterna, porque recuerden que es así según Romanos, la idolatría trae inmoralidad y esto lleva a la condenación eterna. Así también la adoración en espíritu y en verdad. Y la moralidad también, hermanos, la moralidad que es fruto o producto del Espíritu Santo en Cristo, también van de la mano, pero van por el camino angosto, con destino a la ciudad celestial, a la vida eterna. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Espíritu del Señor obre en nosotros convencimiento, que comprobemos, hermanos, como los bereanos, si lo que decimos, si lo que se está enseñando es así, ir a las Escrituras y escudriñarlas con toda solicitud, no para probar nuestro punto, sino con el deseo sincero de comprobar cuál es la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por
por este día santo, por apartar, Señor, para nosotros, para nuestro deleite este día. Te rogamos, Señor, por la santificación de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares, hermanos también de otra congregación. El deseo de nuestro corazón es, Señor, de que todos te adoren. Te pedimos, Señor, que nos guíes para abandonar los deleites de este mundo. Dedicar nuestros días, Señor, y todo lo que somos y tenemos para el avance de tu reino. Te damos gracias, Padre nuestro. Te pedimos que recibas nuestra adoración, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Finalizando, vamos a cantar el himno número 25. Himno número 25. Santo Dios, te damos honor, nos postramos con reverencia, de la tierra tú eres Señor, en el cielo todos te adoran, infinito es tu poder. Y tu reino siempre ha de ser. Se oye el himno celestial de ángeles que en coro te cantan en concierto musical. Serafines, querubines cantan notas de adoración. Santo, santo es el Señor. Padre Santo, mi Jesús, y el Consolador, Dios Trino, y en esencia uno sois. Te adoramos, Dios bendito, y te damos nuestro amor. A tu nombre, oh Salvador. Vamos a orar también, hermanos, por este acto de adoración que son nuestros diezmos y ofrendas, y para finalizar también dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, gracias por este día en el cual nos has traído a tu casa para adorarte. Gracias, Señor, porque de lo que recibimos de tu mano podemos darte, Señor. Te pedimos que cuides nuestros corazones de la avaricia y que nos ayudes a darte conforme tú nos mandas, Señor. Pedimos que bendiga, Señor, los diezmos, que bendiga las ofrendas de tu congregación, y que supla, Señor, todas las necesidades de todos tus hijos. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu cuidado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.